Bienvenidos una vez más a este canal donde desmenuzamos todo lo que ocurre en el emocionante mundo de las series y novelas. Hoy tenemos un tema súper candente, un duelo de titanes, una batalla por el trono. Prepárense porque vamos a hablar de Sandokan contra Kan-Yaman. ¿Ya lo escucharon? Sí, lo escucharon bien. La nueva adaptación de Sandokan, esa leyenda épica de piratas y aventuras, ha generado un hype increíble. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en este canal, la comparativa con el nuevo proyecto es inevitable. Pero no solo eso, vamos a analizar a fondo cómo Sandokan, esta nueva versión, ha logrado superar con el fenómeno Kan-Yaman, que por si no lo recuerdan, nos robó el corazón con sus papeles en series como Erkencicus y Dolunay. Así que agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para descubrir todos los secretos, las claves y los detalles que hacen que esta nueva Sandokan sea un proyecto impresionante. Y antes de que se me olvide, no sean tímidos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y denle un buen like a este vídeo si ya saben que les va a gustar. Empecemos. Bueno, la verdad es que la sola mención de Sandokan evoca imágenes de valentía, exotismo y romanticismo. El personaje creado por Emilio Salgari es un ícono de la literatura de aventuras, un príncipe malayo que se convierte en pirata para vengar su reino. La historia es una mezcla perfecta de acción, drama, amor y exotismo, ingredientes que siempre han cautivado al público. Y claro, adaptar una historia tan icónica es un reto enorme. Pero, ¿cómo ha abordado este desafío la nueva producción? Para responder a esta pregunta, vamos a desglosar cada elemento clave que conforma el éxito de esta nueva adaptación y, por supuesto, la compararemos con el fenómeno Kan-Yaman, que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas y su impacto global. *** El factor clave, el elenco y la interpretación ***. Primero hablemos del elenco. La elección del actor principal, Alessandro Preciosi, ha sido, sin duda, una de las claves del éxito, o al menos del gran interés que ha despertado la serie. Preciosi, con su carisma, su experiencia y su innegable atractivo, ha logrado darle una nueva vida a Sandokan. Su interpretación es intensa, creíble y cautivadora. No es solo un pirata guapo, sino un líder, un guerrero con un pasado trágico y un futuro incierto. Es un personaje complejo y Preciosi lo interpreta a la perfección, aportando matices, vulnerabilidad y una fuerza contenida que lo hace mucho más humano y cercano al espectador. ¿Y saben qué? Esto, en comparación con el fenómeno Kan-Yaman, es una jugada maestra. Porque Kan, con su éxito arrollador, a veces se ha visto inevitablemente limitado por las expectativas de sus fans. La fama tiene un precio y en el caso de Kan, a menudo se ha visto encasillado en roles que explotan su atractivo físico y su carisma, pero que no siempre le permiten explorar la profundidad de su talento actoral. La presión mediática a las campañas publicitarias, el fervor de sus seguidores, todo esto puede, a veces, eclipsar la verdadera capacidad de un actor para sumergirse en un personaje y ofrecer una interpretación memorable. Aquí Alessandro Preciosi, sin tanta presión mediática, sin la necesidad de encajar en un molde preestablecido, ha podido enfocarse completamente en su interpretación de Sandokan. Ha tenido la libertad de construir su propio personaje, de explorar sus emociones, de mostrar sus debilidades y sus fortalezas. Y esto se nota en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su Sandokan es un personaje más maduro, más complejo, más creíble. No se me malinterprete. Kan-Yaman es un actor talentoso y carismático que ha sabido conquistar al público con su trabajo. Pero la comparación es inevitable y en este caso, la elección de Preciosi como Sandokan parece una apuesta más arriesgada, pero a la vez más acertada. Es una elección que prioriza la calidad interpretativa, la profundidad del personaje y la fidelidad a la esencia de la historia original. Además del protagonista, el resto del elenco juega un papel fundamental en el éxito de la serie. La elección de los actores secundarios, la química entre ellos, la forma en que interactúan con Sandokan, todo esto contribuye a crear un universo creíble y atractivo. Y en este sentido, la producción de Sandokan parece haber acertado de lleno. Se ha seleccionado a un elenco talentoso y diverso, capaz de dar vida a los personajes de una forma convincente y emocionante. *** La magia de la producción, escenarios, vestuario y atmósfera ***. Otro aspecto fundamental para el éxito de una serie de aventuras como Sandokan es la producción. La recreación de la época, los escenarios, el vestuario, la ambientación, todo debe estar cuidado al detalle para sumergir al espectador en el mundo de la historia.
Y en este sentido, la nueva versión de Sandokan parece haber puesto toda la carne en el asador. La serie está rodada en lugares exóticos y espectaculares, con una fotografía impresionante que te transporta directamente al mundo de Sandokan. Desde las exuberantes selvas de Malasia hasta los impresionantes paisajes costeros, cada escenario es una obra de arte en sí misma. La producción ha sabido aprovechar la belleza natural de los lugares de rodaje para crear una atmósfera inmersiva y cautivadora. Los vestuarios son otro punto fuerte de la serie. Cada traje, cada accesorio, está diseñado con meticulosidad y refleja a la perfección la época y la cultura en la que se desarrolla la historia. Los colores, los tejidos, los detalles, todo está pensado para crear una imagen visualmente impactante y atractiva. La ambientación también es impecable. La música, los efectos de sonido, la iluminación, todo contribuye a crear una atmósfera que te transporta a otro tiempo y lugar. La serie te envuelve, te sumerge en el mundo de Sandokan, te hace sentir parte de la aventura. Y esto, amigos, es crucial. Porque una buena adaptación visual es fundamental para que la historia funcione. Es como si la serie te abrazara y te sumergiera en el mundo de Sandokan. Te permite olvidarte de la realidad y sumergirte por completo en la aventura. En comparación con las series protagonizadas por Can Yaman, la producción de Sandokan parece haber puesto un mayor énfasis en la calidad visual y en la recreación de la época. Si bien es cierto que las series turcas suelen tener una buena producción, a veces se centran más en la imagen del protagonista y en los escenarios modernos. En el caso de Sandokan, la producción ha optado por un enfoque más ambicioso, con el objetivo de crear un universo visualmente impactante y creíble. *** El guión, la clave para una historia cautivadora ***. Pero una buena producción y un buen elenco no son suficientes para el éxito de una serie. El guión es la columna vertebral de la historia, y es fundamental que esté bien escrito y que sea capaz de mantener el interés del espectador. Y en este sentido, la nueva versión de Sandokan parece haber acertado de lleno. La serie ha sabido adaptar la historia original, respetando su esencia pero introduciendo algunos elementos modernos para conectar con el público actual. El guión es ágil, dinámico y lleno de giros inesperados, lo que mantiene el interés del espectador en todo momento. Los guionistas han sabido equilibrar la acción con el drama y el romance, creando una trama que te emociona, te sorprende y te hace querer saber qué va a pasar a continuación. La historia de Sandokan es una historia de amor, de amistad, de traición, de venganza y de lucha por la libertad. Y el guión ha sabido plasmar todos estos elementos de una forma convincente y emocionante. Además, la serie ha sabido desarrollar a los personajes de una forma profunda y compleja. Cada personaje tiene su propia historia, sus propias motivaciones, sus propias debilidades y fortalezas. Y esto hace que la historia sea aún más atractiva y que el espectador se identifique con los personajes. En comparación con otras series, incluso con aquellas protagonizadas por Can Yaman, el guión de Sandokan parece haber puesto un mayor énfasis en la complejidad de la historia y en el desarrollo de los personajes. No se trata solo de una historia de amor y de acción, sino de una historia con múltiples capas, con personajes complejos y con una trama que te hace reflexionar sobre la vida, la muerte, el amor y la libertad. Can Yaman en sus series a menudo se ha visto envuelto en tramas más ligeras, centradas en el romance y en el atractivo del protagonista. Si bien estas series han tenido éxito, el guión de Sandokan parece apostar por una historia más profunda y compleja, con el objetivo de llegar a un público más amplio y exigente. *** La sombra de Can Yaman, un fenómeno innegable ***. Ahora bien, ¿cómo se compara todo esto con el fenómeno Can Yaman? Can, como sabemos, es un actor con un carisma arrollador que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su éxito se basa en gran medida en su atractivo físico, su personalidad encantadora y su química con las actrices con las que comparte pantalla. Su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla es innegable. Sin embargo, es cierto que a veces el foco se ha puesto más en su imagen que en su interpretación. En el caso de Sandokan, aunque Alessandro Preciosi es un actor muy atractivo, el enfoque está puesto en el personaje y en la historia. La serie no se centra únicamente en el aspecto físico del protagonista, sino en su evolución como personaje y en las relaciones que establece con los demás. Además, la producción de Sandokan ha tenido a su favor la ausencia de comparaciones directas con un proyecto previo del protagonista. Es decir, no estamos frente a la sombra de otro papel de Alessandro, sino frente a una nueva propuesta fresca e innovadora.
Kan, por otro lado, a veces se ha enfrentado a la comparación con sus papeles anteriores, lo que puede generar expectativas muy altas y dificultar que el público se entregue completamente a su nueva interpretación. Por supuesto, no podemos negar que Can Yaman sigue siendo un actor muy popular y que sus proyectos siguen teniendo éxito. Pero en este caso, Sandokan ha logrado superar, al menos en términos de calidad y propuesta, la sombra de su fama. La serie ha demostrado que es posible crear una adaptación de calidad, con una historia bien contada, una producción impecable y un elenco talentoso, sin necesidad de depender únicamente del atractivo físico del protagonista. *** Marketing y promoción. La creación de expectativas ***. Otro aspecto que debemos analizar es el marketing y la promoción. La serie de Sandokan ha sido promocionada de una manera muy efectiva, generando expectativas y manteniendo el interés del público. Se han utilizado las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas de streaming para dar a conocer el proyecto y crear un ambiente de expectación. En este sentido, la producción ha sabido aprovechar el poder de la publicidad y el marketing para llegar a un público más amplio. Se han lanzado tráileres espectaculares, se han publicado entrevistas con el elenco, se han organizado eventos promocionales, todo esto ha contribuido a crear un gran interés en la serie. En comparación con otras series, incluso con las protagonizadas por Can Yaman, la campaña de marketing de Sandokan parece haber sido más intensa y efectiva. Se ha hecho un gran esfuerzo por crear una imagen visualmente atractiva y por generar expectación en el público. Can Yaman, por su parte, ha tenido que lidiar, en ocasiones, con una saturación mediática que puede generar fatiga en el público. El exceso de información y la constante exposición en los medios pueden, a veces, restar valor a su trabajo y dificultar que el público se entregue completamente a sus nuevas interpretaciones. ***. El factor nostalgia y el paso del tiempo ***. También hay que considerar el factor tiempo. La serie Sandokan, al ser una adaptación de una historia clásica, tiene a su favor el factor nostalgia. El público que ya conoce la historia original siente curiosidad por ver cómo se ha adaptado, mientras que las nuevas generaciones descubren una historia fascinante. La historia de Sandokan es un clásico de la literatura de aventuras, y su popularidad se ha mantenido a lo largo de los años. La nueva serie tiene la oportunidad de llegar a un público amplio, tanto a aquellos que ya conocen la historia como a aquellos que la descubren por primera vez. Can Yaman, por su parte, a veces ha tenido que enfrentarse a la saturación mediática. El exceso de información y la constante exposición en los medios pueden generar un cierto hartazgo en el público. Además, el paso del tiempo puede jugar en contra de los actores, ya que las nuevas generaciones buscan nuevas caras y nuevas historias. ***. La música, la banda sonora de la aventura ***. Un elemento fundamental en cualquier serie de aventuras es la música. La banda sonora es la que acompaña a la historia, la que acentúa las emociones, la que crea la atmósfera. Y en el caso de Sandokan, la música juega un papel fundamental en el éxito de la serie. La banda sonora es épica y emotiva, perfecta para acompañar las aventuras del pirata. La música te sumerge en el mundo de Sandokan, te hace sentir parte de la aventura. Es una música que te emociona, que te hace vibrar, que te transporta a otro tiempo y lugar. La música de Sandokan es un elemento crucial para crear la atmósfera adecuada y para que el espectador se sienta involucrado en la historia. Es una música que te atrapa, que te emociona, que te hace vivir las aventuras de Sandokan como si fueras parte de ellas. ***. Las escenas de acción, la adrenalina en estado puro ***. Otra característica esencial de una serie de aventuras son las escenas de acción. Las escenas de acción deben ser espectaculares, emocionantes y creíbles. Y en el caso de Sandokan, las escenas de acción son impresionantes. Las escenas de acción son espectaculares, con coreografías bien diseñadas y efectos especiales impresionantes. Las escenas de lucha, las persecuciones, las batallas navales, todo está rodado con una gran maestría y con una gran dosis de adrenalina. Las escenas de acción de Sandokan son un elemento clave para mantener el interés del espectador y para hacer que la serie sea aún más atractiva. Son escenas que te hacen vibrar, que te hacen sentir la emoción de la aventura, que te hacen querer saber qué va a pasar a continuación. ***. La química entre los actores, el corazón de la historia ***. Por último, pero no menos importante, está la química entre los actores.
La química entre los actores es fundamental para que la historia funcione y para que el espectador se sienta involucrado en las relaciones entre los personajes. Y en el caso de Sandokan, la química entre los actores es palpable. La química entre los actores es palpable, lo que hace que las relaciones entre los personajes sean aún más creíbles y apasionantes. Se nota la complicidad entre ellos, la conexión emocional, la forma en que se complementan. La química entre los actores es un elemento crucial para que la historia funcione y para que el espectador se sienta involucrado en las relaciones entre los personajes. Es una química que te atrapa, que te emociona, que te hace creer en el amor, en la amistad, en la traición y en la lucha por la libertad. *** En resumen, ¿cómo ha logrado Sandokan vencer? ***. En resumen, ¿cómo ha logrado Sandokan vencer al fenómeno Kanyaman, al menos en este contexto comparativo? Principalmente gracias a su apuesta por la calidad, por una producción cuidada, por un guión sólido y por un elenco talentoso que ha sabido darle vida a los personajes. La serie ha sabido alejarse de la obsesión por la imagen y centrarse en contar una buena historia. La serie ha demostrado que es posible crear una adaptación de calidad, respetando la esencia de la historia original pero adaptándola a los tiempos actuales. Y aunque el fenómeno Kanyaman es innegable, Sandokan ha demostrado que es posible brillar con luz propia. *** Consideraciones finales y expectativas futuras ***. En definitiva, amigos, Sandokan es un proyecto impresionante que ha logrado conquistar al público con su valentía, su exotismo y su romanticismo. La serie ha demostrado que es posible crear una adaptación de calidad, respetando la esencia de la historia original pero adaptándola a los tiempos actuales. Y aunque el fenómeno Kanyaman es innegable, Sandokan ha demostrado que es posible brillar con luz propia. La nueva versión de Sandokan tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. La historia original es un clásico, el elenco es talentoso, la producción es impecable y el guión es sólido. La serie ha sabido aprovechar el poder de la nostalgia, el carisma de su protagonista y la calidad de su producción para crear un producto atractivo y cautivador. Sin embargo, el éxito de Sandokan no está garantizado. La competencia en el mundo de las series es cada vez mayor, y el público es cada vez más exigente. La serie tendrá que mantener la calidad de su producción, la emoción de su historia y el interés de sus personajes para seguir cautivando al público. Pero hasta ahora, Sandokan ha demostrado que tiene todos los elementos necesarios para triunfar. La serie ha sabido crear un universo visualmente impactante, una historia emocionante y unos personajes memorables. Y aunque la sombra de Kanyaman es alargada, Sandokan ha demostrado que es posible brillar con luz propia. ***, reflexiones finales y llamada a la acción ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de Sandokan y su impacto en el mundo de las series. Hemos hablado de todo, el elenco, la producción, el guión, el marketing y por supuesto, la comparación con Kanyaman. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció la nueva serie de Sandokan. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿Creen que Alessandro Preciosi es el mejor Sandokan de la historia? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes para el éxito de una serie? No duden en dejar sus opiniones, sus críticas y sus elogios. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y por último, no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y estén atentos a los próximos vídeos. Estaremos pendientes de más series, más análisis y por supuesto, más debates. Nos vemos en el próximo. Chao.